Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Alguien grite: gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema la obra del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a tratar este punto: el Espíritu Santo nos dota de poder. Uy, hermano, ¿qué pasó allá? Nos dota de poder. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. Hemos venido trabajando, mis amados hermanos, esta obra del Espíritu Santo, este tema. El domingo pasado hacía una recomendación muy importante, o una aclaración, que la obra del Espíritu Santo no es arrepentimiento y bautismo en agua y que ya ahí terminó. La obra del Espíritu Santo tiene como propósito la salvación, pero la salvación implica un proceso. Implica un proceso. El proceso de oír el Evangelio, lo cual nos ha sucedido en algún momento. Usted recordará de pronto dónde lo escuchó, en qué momento. Pero también cuando oímos el Evangelio por el Espíritu Santo, no por el predicador. El predicador solamente es un instrumento que Dios verá si usa o no usa, porque Él es soberano en esto. Entonces el Evangelio se predica es por el Espíritu Santo, como lo dijo Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versos 11 y 12. Así se debe predicar el Evangelio, bajo la dirección del Espíritu, porque el Espíritu Santo opera en el oyente del Evangelio convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. O sea, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores, por lo tanto estamos perdidos. Un pecador sin Dios no tiene esperanza, y el Evangelio precisamente nos presenta esa realidad, una realidad cruda, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de juicio, algo que es inevitable, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Definitivamente no hay escapatoria, todo mundo al juicio, donde ha de decidirse la eternidad del ser humano, porque la vida nuestra es, realmente esto que estamos viviendo es un hilacho de vida nada más. Usted coge, hay una figura que me ha gustado mucho, de pronto usted la ha visto, que es un lazo largo, ¿verdad? Y lo pintan en la punta, solamente este pedacito, y se le dice: estás toda tu vida, pero este que está pintado es lo que estás viviendo ahora, que es solamente una parte. El promedio de edad en Colombia está alrededor de 75 años, por eso los que, como el hermano Milton y todos los que llevan más de 80 para arriba, de verdad es la gracia de Dios, ¿cierto? Pero eso, así sean 100 años, eso es solamente una parte, porque cuando el hombre muere, entonces viene el resto, porque el hombre es creado para la eternidad. La Biblia dice que Dios puso en el corazón vida eterna, ¿sí? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice la palabra. Esa eternidad es la que yo debo definir hoy, una eternidad con Cristo en su morada celestial,
descrita por Él, una descripción perfecta: cielos nuevos, tierra nueva, donde no hay lloro, donde no hay dolor, etcétera. Es lo que el Señor ha prometido, lo que Él tiene preparado. O una eternidad con el diablo y sus ángeles, que también de eso fue muy claro el Señor, ya en el infierno eterno de fuego. Entonces, pero hoy uno define eso. Entonces, el evangelio viene precisamente para convencernos de esa realidad. Cuando uno no es convencido todavía de eso, uno dice: lo mejor, así esté en pecado, la persona dice: lo mejor es morir, ojalá este cáncer me mate ya. Pero la persona no está pensando en su eternidad. ¿Por qué no está pensando en que viene un juicio? Porque no ha recibido el evangelio que se le ha predicado. Pero cuando uno recibe el evangelio, entonces el concepto de la vida le cambia, porque eso es lo que hace el Señor. Precisamente Él vino fue a eso, a enseñarnos a nosotros que hay vida eterna, y que esa vida eterna está entre dos opciones: una de perdición eterna o una de salvación eterna. Él lo expresó en varias figuras, habló del camino ancho, el camino angosto, etcétera, y sus finales. Entonces nos convence de eso, y eso es lo que nos ha llevado a arrepentirnos. ¿Cómo hago para arrepentirme? Usted simplemente lo que primero que tiene que sentir es en su corazón: de verdad que aquí debo parar de vivir esta vida que llevo, porque arrepentirse viene precisamente, o es el acto mediante el cual yo tomo una decisión. Yo hasta aquí pequé, a la manera en que vengo pecando tan deliberadamente, yo aquí no peco más, pero necesito a Jesús para que me ayude a perseverar de aquí para adelante. Entonces pide oración a la iglesia: yo quiero que oren por mí porque me quiero arrepentir. Y ese es el acto del arrepentimiento. Usted no necesita, o usted no tiene que confesarle sus pecados a ninguno de nosotros, ni al pastor, porque nosotros también hemos confesado nuestros pecados. Imagínense, todos nosotros somos de la misma condición que la suya, solo que un día nos llegó el evangelio y hemos entendido verdaderamente que solo Cristo es nuestro Salvador. Lo único que usted debe es manifestar que desea arrepentirse, y oramos por usted. Pero ¿quién es el que lleva al hombre a tomar esa decisión? El Espíritu Santo. Pero hay algo más que viene, porque Pedro en Hechos 2:38 dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno. Yo fui bautizado cuando niño, a mí me lo contaron mis padres. Yo conozco el evangelio desde niño. Yo creo que tenía unos 2 años, no recuerdo, cuando ellos se convierten al Señor, cuando conocen a Cristo. Así que recién nacido me bautizó el padre Chiribico, así le decían. Eso me dijeron. Yo nunca conocí a ese señor, o si lo conocí en algún momento más adelante ni me acuerdo, pero no me acuerdo de ese momento en que fui bautizado. Yo no tomé esa decisión la tomaron fue mis papás. Por eso soy William de Jesús, porque vengo de una familia muy religiosa, y entonces las familias religiosas trataban de colocarle como un nombre de algún santo, ¿cierto? Entonces el niño se va a llamar William. No, mi abuelita dijo: hay que ponerle que sea de Jesús o algo de algún santo. Gracias a Dios que cogieron al mejor. Se imagina. Son cosas que uno, de verdad, que uno de niño no sabe, otros toman la decisión por uno. Pero ese bautismo no sirvió, ese bautismo no tiene validez, porque el bautismo que tiene validez es el que el Señor enseñó en su palabra. Él dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que el Señor mismo, Él dijo: yo soy el camino. Entonces, en el camino, que Él es el camino, Él nos enseñó que Él mismo fue a ser bautizado por Juan. Juan entendía que Jesús no necesitaba ser bautizado. Usted lo lee en la Biblia, que Juan dijo: ¿cómo así? Tú vienes a mí, al contrario, no es que usted me bautice. Y el Señor dijo: no, Juan, deja que cumplamos toda justicia. O sea, lo justo es que el hombre tome la decisión de ir por sí mismo a las aguas del bautismo. Así el Señor trazó el camino, y así los apóstoles lo enseñaron, y así se ha predicado todo el tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el bautismo, el acto de yo ir al bautismo, es un acto donde no me lleva nadie, no me llevan mis padres, no me va a llevar nadie, sino que yo
voy porque hay un sentimiento en mi corazón de que le he entregado mi vida a Cristo y ahora decido bautizarme en Él para que mis pecados sean perdonados. Mis pecados no son perdonados antes del bautismo ni con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto en el que yo me acojo a la misericordia de Dios, pero Él me invita a través del Evangelio a que debo ser bautizado para el perdón de los pecados. Entonces en Hechos 2:38 dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que no es el bautismo solo sin arrepentimiento, ni es arrepentimiento solo sin bautismo, sino que son las dos cosas: arrepentimiento y bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, hay gente que se ha bautizado sin arrepentirse, pero la Biblia dice claramente: arrepentíos y bautícese para el perdón de son las dos cosas. Entonces, yo le entregué mi vida al Señor, me arrepentí un día, la iglesia oró por mí, yo no le conté a nadie mis pecados, hasta pena daría, pero el Señor sí conocía, ni se los alcancé. Yo no recuerdo que le haya dicho al Señor qué pecados cometí, Él sabía. Solo le imploré a Él que tuviera misericordia de mí, pero eso lo hizo fue el Espíritu Santo. Esto no lo hizo más nadie. Dios usó al predicador, el Espíritu Santo me puso de rodillas. Me puso de rodillas, me hizo inclinar. Me hizo inclinar. Yo era muy orgulloso, un joven muy orgulloso en el pueblo. Mi esposa, que era estudiante allá en 2 colegios, yo era profesor en un colegio en algún momento, y mi esposa era pues una niña que estudiaba en otro colegio, y ella dice que cuando me miraban allá, entonces decía: se cree la última Coca-Cola del desierto. Yo era muy, sí, pero la convencí después. Pero hermanos, que los hombres, que uno no llora, pero ya sí me puso a llorar una vez. Pero hermanos, de verdad tenía un corazón. Solo el Espíritu Santo me puso de rodillas y lloré esa noche de verdad a los pies de Cristo. Solo el Espíritu Santo. Qué bonito es ser salvo por el Espíritu Santo, amén. Y Él es el que lo guía a uno al bautismo en agua. Aleluya, gloria a Dios. Pero no solo queda ahí el proceso, ahí fui perdonado, ahí el Señor me ha declarado justo. Aunque si usted se pone a mirar, hermano, justo yo, uno dice, no, hasta uno comete injusticias con los hijos, con la esposa o con alguien. Dígame si no. ¿Qué dicen las esposas? A veces los esposos son injustos. ¿Qué dicen las hermanas? ¿Y qué dicen los esposos? A veces ellas cometen injusticias. Hermanos, que no. No, sí hay momentos en que uno, hermanos, pero cuando la Biblia nos habla de justicia es por la justicia de Cristo. Él nos llama así porque la Biblia dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Qué grande es Él, ¿sí o no? Si no, estaríamos perdidos. Entonces en el bautismo Él dijo: tranquilo, ha sido perdonado, nunca más me volveré a acordar de sus maldades. A través del profeta Miqueas dijo: yo las echaré a lo profundo de la mar. Importante esa obra del Espíritu Santo, cómo nos lleva a esos procesos. Uno no se vuelve evangélico porque es que me obligaron, no, uno es porque el Espíritu Santo de verdad lo lleva ahí, y eso lo enamora a uno tremendamente del Señor. Es bonito, es una vida, es un estilo de vida en la que estamos ahora. Esta semana pensaba mucho, no sé por qué hay temas que a uno le dan vueltas, pensaba mucho en eso. Hay otro, okay. De que nuestro estilo de vida es tan diferente a otras personas. La gente normalmente madruga a su trabajo, desarrolla sus actividades laborales, al mediodía sale, almuerza, regresa a su trabajo y en la noche está regresando a su casa a lavar la ropa, a preparar, a dejar listo el desayuno y tal vez es el almuerzo para llevarlo al otro día. Y cómo es la rutina, ¿no? Y de vez en cuando voy a mirarme una película, si es que no está muy cansado, porque está cansado lo único que quiere es acostarse a dormir y ya, ¿verdad? Y como que esa rutina, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
Y el sábado en la tarde, de pronto, si tiene la suerte de tener un trabajo que le dé el tiempito o algo así, pues el sábado voy a hacer otra actividad. Pero el domingo me levanto tarde, voy a ir. Entonces algunos que tienen la posibilidad, no vamos a hacer almuerzo en la casa, vamos a almorzar al centro comercial. Ayer estábamos almorzando como a las 5 de la tarde, los dos. Estábamos almorzando a las 5 porque para eso en esto uno siempre sale tarde. Entonces le dije con mi esposa, caminemos, vamos a almorzar. Estábamos almorzando como a las 5, pero había una cantidad de gente almorzando a esa hora. Entonces uno dice, durmieron hasta tarde, tal vez vieron los muñequitos esos que salen los domingos. Esa rutina, ¿no? Y entonces después vamos a un cine y comienza. Pero nuestra vida es tan diferente. Uno se está bajando del bus y ya son las 7, el culto ha comenzado, pero yo tengo que llegar. Y uno llega y se congrega, se saluda con los hermanos, habla con ellos, bueno, en fin. Y esa vida, mis amados hermanos, no es posible concebirla en alguien en quien el Espíritu Santo no está obrando. Esa vida solo se desarrolla por la obra del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es el motor en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Usted no se congrega porque así nada más. Usted se congrega porque el Espíritu Santo lo mueve a que nos congreguemos, a que asistamos, a que cantemos, a que ayudemos en la iglesia. Imagínese usted que nosotros, imagínese que nosotros, aparte de eso, nuestra economía es una locura. Yo recuerdo que algunos amigos me molestaban y decían, no, hermano, ahora sí lo perdimos, porque ahorita toda su platica se la llevará al pastor. Claro, yo fui restaurado de una enfermedad y luego de esa restauración, que el Señor no solo me salvó, me sanó. Entonces me abren las puertas otra vez en la institución educativa y me voy a encontrar con eso, porque William, que antes conocían, era el que la fiesta del profesor, y había cerveza, había aguardiente, había trago, había esto, pero ahora habían fiestas. Y yo recuerdo que hablé con el pastor la primera y yo le dije, hermano, creo que el hermano José Chaparro se llamaba, hermano José, que es que está tremendo esto, porque hay una fiesta del profesor y pues dicen que hay que ir, y el rector dice que yo qué hago. Dice, hermano, tranquilo, vaya. ¿En serio? Sí, vaya. Pero yo fui entonces, claro, yo no me sentí bien. Yo fui solo manzanita, agüita, nada más. Y ellos, pero qué, tómese una, esto y lo otro, vea que el pastor no está aquí, no lo están viendo. Ellos piensan que eso es así. No, uno siente la presencia del Señor en uno, y eso lo llena uno de reverencia, de respeto a Dios. Eso es lo que se llama temor, no miedo. No hay miedo, sino de una reverencia, de un temor, de un respeto, de un afecto hacia ese ser grande y maravilloso que es Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Pero mire que ahora se burlaban y me decían ahora toda su platica. Claro, porque era que mi platica era para colaborar con la vaca, para hacer la fiesta, para el asado y todo eso. Claro, uno llega aquí y uno, hermanos, a veces ni nos piden siquiera, y uno como que, bueno, ¿qué necesitan? ¿En qué les puedo ayudar? Eso solo lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso solo lo hace el Espíritu Santo. El que uno, la economía, uno sienta colaborar con esto, voy a colaborar con las misiones, voy a colaborar con la iglesia, necesitan comprar un piano, que necesitan no sé qué, y uno se deleita en eso. Uno se deleita y no siente uno como ese pesar, como esa lástima, hermano, no, sino que uno dice, es que aprendemos de Él, porque Él es el que nos enseña. En sí hay un pastor, hay un maestro, hay un ministro que traza la palabra, pero la enseñanza viene de Él, parte de Él. La enseñanza parte de Él. Entonces ya uno comienza a sentir pues ese deseo de contribuir, y uno no es para uno un asunto gravoso. Otros no lo pueden ver. Es que esto es otra dimensión. Esta es otra dimensión. Jesús lo dijo así. Le explicó a la gente en aquella época el reino de Dios. Le habló, señores, el reino de Dios está entre vosotros. Les dijo a los judíos,
Ellos no lo entendían porque no estaban dentro de esa dimensión. Cuando uno no está en la dimensión del reino de Dios, uno no entiende. Es una locura llevarle plata al pastor. Y la gente piensa eso, que es llevarle plata al pastor. Y pues que nunca han estado y piensan que eso es así, pero no es así. Verdaderamente no lo es. Uno quiere es contribuir en la obra del Señor. Hay gente que se asombra. Llegamos a una iglesia y un hermano recién convertido dijo: pastor, yo quiero, pues pienso, no sé si le parece que cambiemos unas bancas de madera bien feas que habían y llenamos este salón de unas sillas bien elegantes. Yo le no, pues muy bueno y todo, pero pues que yo no, tranquilo que yo se las hago llegar. Y cuando llegó el camión con tremenda cantidad de sillas azules, bonitas, elegantes, todavía las tienen, oiga, salieron finas, llevan más de 20 años yo creo. Y las descargaron, y claro, más de uno decía: uy, no, mire, el pastor le sacó la plata a ese hombre, o tal vez, sí, la gente piensa cosas así. No, ese hermano él sintió la necesidad y él dijo: yo quiero colaborar. Pero hay algo que también pasa en esta dimensión del Espíritu Santo, y es que el Señor nos ha enseñado que Él es el que provee, que Él es el que sostiene. Cuando uno da, hermanos amados, cuando uno da, uno sabe de que no le va a faltar. De verdad, uno está seguro: no me va a faltar, no me falta. Esto con la subida, con esta discusión que le van a cobrar impuesto a las iglesias, que no sé qué, y eso, la gente por allá, pues uno quisiera, pues nosotros como tal pagamos impuestos como iglesia, que somos legalmente constituida, pero dicen que hay un impuesto de guerra y otro impuesto que le van a cobrar, que ya nos van a añadir. Que pues si se paga, pues habrá que pagarlo. Dios proveerá, porque nosotros tenemos Dios que nos provee. No hay temor de malas noticias, dice la palabra. Nosotros creemos en un Dios que provee. La gente se jala de los pelos, discuten. Uno dice: yo renuncio al Senado, mejor me voy. Otro dice: no renuncie, cobarde, ¿por qué se va ahora hacia el barco? Y no se sacan cantidad de cosas. Están angustiados. Nosotros tranquilos, porque tenemos, como cantaba el hermano en el especial, tenemos un capitán que dirige este barco. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Ahora viene una tarea muy grande que el Señor le está entregando a los discípulos, y por eso quise hacer esta ilustración para llegar a este punto. El punto en que se encuentra nuestro estado y muchas naciones. El mundo está entrando en crisis en este momento financiera, tremendamente, hermanos. Eso no hay sombrilla donde escamparse ahora. ¿Y por qué? Es que eso está escrito en la palabra. ¿Por qué nosotros estamos confiados? Hace rato nos lo vienen diciendo, ya lo sabemos en la palabra, que el mundo va a llegar a tener que unir su economía, una economía mundial, una sola moneda. Eso está escrito allá en Apocalipsis capítulo 13, hace años, siglos se escribió. Así que tranquilos, porque si eso se escribió, Dios tiene para nosotros cuál es la salida. O sea, Él no lo coge nada de sorpresa, ¿verdad? Entonces el Señor acaba de hacerle a los discípulos recomendaciones acerca del reino, porque precisamente los días después que Él resucitó fueron 40 días que Él estuvo con ellos. Dice la Biblia que durante esos 40 días Él les estuvo instruyendo acerca del reino. Eso usted lo encuentra en Hechos el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Creo que el 2 nos habla acerca de que Él les habló acerca del reino. Ya, el reino. Entonces ellos pensaban en reino. Ellos estaban pensando en algo, pues en una monarquía, en algo pues como al estilo pues de los gobiernos del mundo. Porque es que Israel en ese momento, ellos estaban en su tierra, regresaron de la cautividad, que habían estado en Babilonia, ¿se acuerdan? Que hemos estado trabajando los martes. Pero están en su tierra, pero ellos no son autónomos. Ellos están bajo condiciones. Ellos deben rendirle y pagarle impuesto al César. El Señor le pagó impuesto al César. Sí, Él le pagó impuesto al César. No tenía un peso. Se habían gastado todo el fondo local. El tesorero, ¿quién era? Judas, cierto. Se habían gastado toda la platica. Llegó el momento de pagar impuesto. Oiga. Y le dijo el Señor, fue a Pedro: oiga, Pedro, ¿sabe qué? Vaya, mijo, a pescar. Y ese pez que usted va a sacar, hágame el favor y lo saca y abre la boca, porque ahí
precisamente tiene la moneda, el estantero, algo así, y con eso vamos a pagar impuestos. Paga el suyo y paga el mío. Judas, mire cómo se la arregla, y Tomás y Bartolomé, nosotros pagamos. Oiga, con Dios esto es muy bueno, hermanos. Siempre hay una solución con Él. De verdad, siempre hay algo. Que uno, obviamente, hay consejos en la palabra, que en los tiempos de abundancia, en los tiempos que la Biblia nos enseña que uno tiene que hacer esto, el ahorro, hacer recursos, que eso lo enseña la Biblia. Allá en Eclesiastés, creo que es el 11, por allá donde dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días. Eso es un consejo financiero, ahí está en la Biblia. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Eso es un consejo financiero. O sea, la Biblia, en el reino de Dios hay consejos para enfrentarle las crisis, ¿verdad? Y por ahí creo que dice, ¿cómo es que dice Elise, que la estábamos viendo? En una canasta, ¿no lo tienes ahí? Pensé que lo tenías. Sí, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué crisis vendrá sobre la tierra. Ahí mismo en ese capítulo 11. Entonces nos está hablando de como hacen las ancianitas, un guardadito acá, otro guardadito ahí, otro guardadito. Ahí me enteré que mi esposa tenía unos guardaditos por ahí. ¿Sí? Eso son consejos que están en la palabra. Ya, ahí están en la palabra. Gloria al Señor. Entonces ellos estaban pensando, estaban preocupados, porque dijo: pues este se va a ir y nos dejó aquí. Además de eso, nos está encomendando una tarea ya sin Él, de que fuéramos a toda criatura y le predicáramos el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo con qué nos vamos a sustentar para eso? ¿Quién nos va a respaldar si este era el que nos respaldaba? Los milagros, este era el que los hacía. A los muertos, este los resucitaba. A los enfermos, este los sanaba. A los paralíticos, a los leprosos, este los limpiaba. Y se va. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que hay una pregunta en el verso 6. Cuando el Señor les está diciendo eso, ellos le dicen: Señor, disculpe, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como quien dice, necesitamos como una plataforma, como un respaldo para hacer esta tarea. Es decir, necesitamos un poder ya que nos ayude a desarrollar esta tarea. Necesitamos que alguien nos apodere, como que alguien nos dé la autorización, porque la tarea no es fácil. Pero el Señor les dijo: no, a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el verso número 8, por eso me llama tanto la atención: pero recibiréis poder. Ellos estaban preocupados por el poder que iban a necesitar para hacer la tarea. Por eso dicen: Señor, ¿y el reino qué? ¿Sí? ¿Y el reino qué? Es que no hay como tener un rey, tener toda una estructura política, económica, mediante la cual podamos operar la misión. Entonces se va a ir. ¿Y qué pasó con el reino? No, ustedes sí van a recibir poder, es lo que les está diciendo. Bueno, nosotros, la iglesia, nunca hemos puesto un senador en el Senado. No. Que algún hermano haya aspirado y haya llegado allá es por su propia cuenta. Pero nosotros no ponemos senadores ni representantes a la Cámara ni nada, ¿ya? Porque pues cada uno como ciudadano tiene el derecho a tener esas aspiraciones. Y de hecho que algunos lo han hecho bien, ¿sí? Hay algunos que lo han hecho bien y ha pasado el tiempo, ya no están. Pero no es que la iglesia, porque nosotros, el poder de esta iglesia no está en la política. El poder de esta iglesia, nosotros no dependemos de una manera directa, por decirlo así, o sea, en el sentido de que tenemos que tener un representante nuestro allá para que abogue por nosotros. No necesariamente esto ha de ser así. No necesariamente. De alguna manera, mire, Dios ha usado hasta inconversos. Porque el Señor es así, Él es soberano. Dios ha usado hasta inconversos para eso. ¿Sí? Yo miraba la discusión, un pedacito esta semana pasada, antepasada, en esto de las iglesias, lo que se está dando en el Senado, cuando yo escucho a la señora Paloma Valencia, que ella no es pentecostal ni trinitaria, ni siquiera nada, no es cristo, ¿no?
defendiendo es que las iglesias. Yo dije, ya pues. Sí, eso lo hace el Señor. ¿Qué pasó cuando Daniel necesitaba en algún momento como el auxilio? El Señor usó a Ciro, creo que fue a Darío, no recuerdo. Usó a inconversos para que porque Dios, porque la Biblia dice en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, tener este Dios es tenerlo todo. Tener a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, es estar seguro. No hay lugar más alto, dice la canción, que estar a sus pies. Eso es el lugar más alto, más privilegiado. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que nuestro poder no depende de allá. Un día se van a cerrar las puertas totalmente. Sí, un día va a llegar el tiempo en que las puertas se van a cerrar y los gobiernos no van a querer saber nada. Eso está escrito. Allá en Daniel 11 también lo recuerda Pablo en Tesalonicenses, el capítulo 2, se levantará contra todo lo que se llame Dios o es objeto de adoración. Y la pregunta es, usted lo ha leído allá en Tesalonicenses 2, la manifestación del hombre de pecado, y está hablando de que es un espíritu que desde los días de Pablo ya venía operando. O sea, ya lleva como 20 siglos, 21, ya estamos en el 21, operando ese espíritu del hombre de pecado, que no está refiriendo a un personaje en sí, sino a un movimiento. La Biblia habla de la bestia, ustedes han leído, ¿cierto? La bestia que vi subir del mar, una bestia que tenía 7 cabezas. No es una cuestión literal, es simbólica. Y la bestia no es un individuo, la bestia no es un ser animal, sino que es un estado, es un conjunto de gobiernos que se levantarán en aquella época. Pero no, ya vemos que cada vez está cogiendo más fuerza. Ese espíritu se está incorporando cada vez más en la sociedad. Y ya hoy en día no solamente hay sentimientos en algunos estados, en algunos gobernantes, sino también ya eso se está trascendiendo a muchas personas, que ya no solo basta con decir a mí no me gusta el evangelio, sino que aparte de eso, esos evangélicos, qué pereza, nos fastidian, nos estorban. No queremos evangélicos aquí. Y en una ocasión en un colegio donde estudiaban mis hijos, donde los querían obligar, es que no recuerdo, algo de catolicismo, yo fui a hablar al respecto, pues para decir, y entonces la profesora me dice, qué pena, pastor, pero este colegio, y era un colegio público del estado, este colegio es de corte católico, gústele o no le guste. Sí. Entonces, hermanos, cada vez se nos van cerrando más las puertas. No solamente a nosotros, todo lo que se llame Dios o es objeto de adoración. Pero nosotros, el poder nuestro no depende de los gobiernos, no depende del Estado. Nuestro deber, como lo enseña la Biblia, es orar por los gobiernos, así sean enemigos de la iglesia. Porque es que Pablo le escribió a Timoteo: yo quiero que se hagan oraciones, ruegos, peticiones por los gobernantes, por los que están en eminencia. ¿Y quién eran los gobernantes en esa época? Enemigos de Dios, gente que perseguía a la iglesia acérrimamente, que no omitían la oportunidad de llevarlos al Coliseo romano y echarlos a las fieras. El hermano lo predicaba esta mañana, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin embargo, dice: oren. ¿Y por quienes el Señor pidió perdón en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por sus enemigos. Entonces nuestro deber es orar por ellos. Claro, una cosa ya es uno entrar en simpatía, porque yo creo que un cristiano que sea bien inteligente y que esté bien parado en el Señor tiene que hacer una diferencia entre simpatía, también entre simpatía y respeto. Entonces yo no puedo simpatizar. Mi simpatía es con Jesús, con Cristo el Señor y su reino. Pero el Señor me enseñó: a ellos hay que orar por ellos. Y dice la Biblia: sométase en todas las sométase allá en Romanos 13, ¿no? A las autoridades. Entonces todo eso lo enseña la palabra. Entonces, amados hermanos,
nuestro poder, nuestra estadía aquí en la tierra, nuestra existencia como iglesia no depende de ningún político, no depende de un gobierno, no depende de nada de eso. Nuestro poder viene de arriba. Por eso el Señor dijo: pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiréis poder? Ahí está el verso 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tarea difícil sin el Espíritu Santo. Tarea difícil sin el Espíritu. Porque si esa tarea se pudiese hacer efectivamente sin el Espíritu Santo, el Señor no hubiera dicho: primero quédense y ahí sí vayan. Pero Él les está diciendo en Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y lo que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, hay un pero, escúchelo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es una investidura. ¿Entendió? Es una investidura. Hermanos, la obra del Espíritu Santo también incluye investidura del Espíritu Santo. Yo vuelvo a decirlo en el nombre del Señor. La obra del Espíritu Santo también incluye investidura del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, por más que usted sepa hablar, por más que usted se sepa expresar en público, por más que usted sepa o tenga talento musical o tenga talento de oratoria, lo que sea, por más que tenga, no se confíe en su talento, porque talento tiene todo mundo. Unos una cosa, otros para otra. Pero no es de talentos. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor les dijo: vayan a Jerusalén, quédense ahí. Y luego les dice allá adelante, ya a punto, ya está que se va, ya está que despega, y les está diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando haya venido. Para que ellos supieran qué era lo que estaba pasando cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando? Recibiendo poder. Estaban recibiendo poder porque Pedro se paró a predicar de una vez. Pedro hubiera podido quedarse quieto, comiéndose las uñas. No, se nos amontonó esta gente aquí. Hay hermanos que hoy en día reciben el bautismo del Espíritu Santo con la señal audible y visible de hablar en otras lenguas conforme lo dice la Escritura, pero se quedan ahí sentados. Aquí no pasó nada, porque de pronto no saben qué es lo que han recibido. Pero Pedro sabía lo que había recibido. Por eso es que la gente afuera se está riendo, se están carcajeando allá, y bueno, están borrachos. Y otros dicen: no pueden estar borrachos, es que esa gente son galileos, esa gente nunca pasó por una escuela. ¿Cómo es que están hablando en otros idiomas? Perfectamente. Y otros decían: ¿qué va? Y se burlaban. ¿Usted cree? Hermanos, Pedro se paró al frente inmediatamente. Nadie: Juan, mijo, hágale usted. Tomás no le dijo: Pedro, le tocó a usted, compañero, hágale. No, él salió al frente y al lado, yo me imagino los otros apóstoles, los otros 11, porque ya han completado los 12 otra vez, los 11 alrededor. Y Pedro comenzó a predicarles: varones hermanos. Y lo predica con una autoridad, y esa autoridad la está dando es el Espíritu Santo. Pedro nunca se había dirigido a una multitud, y no solo es que era una multitud, era una multitud agresiva la que se había levantado allí, que se vinieron porque les interrumpieron la fiesta del Pentecostés. Esa gente estaba en fiesta, no eran los 120, los que estaban en la fiesta del Pentecostés, eran todos los demás. Y les interrumpieron la fiesta. ¿Te imaginas? Se levantaron a ver qué pasó aquí. ¿Estos quiénes son? ¿Sí o no? Pedro se levantó. Es el Espíritu Santo. Porque Pedro
había entendido que el Señor lo había dotado de poder. Y con autoridad sigue predicando y les dice, que usted lee todo el capítulo 2, dice: ustedes mataron al autor de la vida. Una acusación directa. Tremendo, imagínese, contra más de 3,000 personas que habían allí, como 5,000 yo creo. Imagínese, porque era una fiesta donde venían gentes, hemos leído en Hechos 2, venía gente de otras naciones de la región. O sea, hermanos, eso que está pasando allí solo lo produce el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 1, le está diciendo a los hermanos de Corinto, es que ¿qué pasaba en los Corintios? La iglesia en Corinto es la iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta, se mueve en la iglesia de Corinto. Y una de las manifestaciones más comunes del Espíritu Santo es las lenguas, el hablar en lenguas. El domingo yo les expliqué las 3 manifestaciones de las lenguas, ¿cierto? Sin hablar de la 4ª manifestación, que esa no es de Dios. La viperina, dicen por ahí, esa no. El domingo hablamos por la palabra de las 3. Primer manifestación de las lenguas, como señal a los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán. No leo todo el texto pero me centro. Hablarán nuevas lenguas, señala a los creyentes. Es lo que está pasando en el Pentecostés. A esos que creyeron y por creer se quedaron ahí. Los que no creyeron se fueron. Recuerde que eran más de 500 y apenas habían ahora como ¿cuántos? Como 120. Entonces a esos creyentes los bautizó Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Lo mismo pasó. Miramos varios textos el domingo, Hechos 10, Hechos 8, 19, etc. La segunda manifestación de las lenguas es el don de lenguas, que es muchos se confunden con el don de lenguas. Ese don de lenguas son las lenguas, como señala, los incrédulos, que es el que está en Corintios 14. Es diferente, pero lo explicamos por qué en el contexto. ¿Por qué a los incrédulos? Porque esa lengua, ese don de lengua requiere de otro don que se llama el de interpretación de lengua. Entonces puede haber una manifestación directa del Espíritu Santo de interpretar, ¿cierto? Mediante otro hermano. Y yo les contaba testimonios que todavía hoy están. Que la iglesia de Carvajal debemos pedirle al Señor que Él siga manifestándose entre nosotros, porque eso es real. Amén, que eso es real. De pronto usted dirá: es que aquí no lo he visto. Bueno, puede que no, pero lo vamos a ver. Amén, porque es que el Espíritu Santo no va a llegar, hermanos, como de buenas a primeras a hacer manifestaciones de Él, hermanos. Él es soberano, Él se manifiesta donde quiere, cuando quiere y en quien quiere. Entonces ese don de lenguas requiere del interpretador, también por el Espíritu Santo. Pero también ese don de lenguas también a veces se acciona con la primer señal de lenguas del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces a veces sucede que hay una persona de otra nacionalidad en ese servicio, y eso es muy común en las misiones, ¿no? En las misiones. Yo decía que aquí en Bogotá pasó un caso de eso no hace mucho, pero muchas veces ha pasado, ¿no? No hace mucho, de un extranjero que llegó, que fue por llevarle la corriente a la empleada de servicio, y precisamente el Espíritu Santo hubiera podido hablarle a través del pastor, del predicador, de manera directa, porque el extranjero entendía nuestro idioma. Pero vaya que el Señor tomó a una hermana que ni había hasta, yo creo que ni primaria tal vez, y la puso a hablar en lengua de ese hombre. De ese hombre le entregó el Señor el mensaje de manera directa, que lo hizo caer de rodillas. Lo que pasó en Pentecostés. Ese es el don de lenguas, que no es de común. Pero el tercer manifestación de lengua, recuerden que Pablo lo explicó también en Corintios 14, en Romanos 8, donde dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo ¿qué? Se edifica. Entonces es importante entender que hay lenguas. Disculpe, que quiero hacer aquí un destaque. Dice en Corintios 14: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Hermanos, el amor sin los dones espirituales no tiene sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Los dones espirituales que el Señor nos da, debemos desarrollarlos por amor. Servíos por amor unos a otros,
Pablo le dice a los Gálatas: es necesario para yo servirle a usted, y yo le pido mucho al Señor cada vez que Él me da la oportunidad, y le pido al Señor que me ayude en esa parte de que cuando yo le sirva a usted, no le sirva con talentos. Importante el talento, usted se podrá beneficiar, bueno, está bien, pero yo quiero servirle bajo la habilidad que el Espíritu me dé, porque eso a usted lo edifica y eso a usted lo bendice más poderosamente. Elías, el profeta, hubiera podido llegar a la casa de la viuda. ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta? En primer libro de Reyes 17, la viuda de Sarepta. Llega Elías allí, el Señor preciso lo manda donde una viuda. Lo hubiera mandado donde un rico, pero una viuda que estaba a punto de morir. Mujer, que trae un vaso de agua. Y ella fue y se fue a traer el vaso de agua, pero ella va a dar unos pasos. Y él: no, pero espera un momentico, tráeme también una torta, por favor, tengo hambre. Y ella le dice: oye, pero ¿sabe que vive Jehová, que tu Dios, que no tengo sino un puñado de harina y un poco de aceite? Estaba recogiendo estos leños aquí con mi hijo para hacer esa torta y morirnos, porque era una época de hambre en el contexto bíblico. Hambre, la tierra no producía, era terrible. No tenemos sino esto. Entonces viene la habilidad de Dios para el hombre llamado Elías. Viene la operación sobrenatural de Dios sobre el hombre Elías. Elías no dijo: a ver, señora Vega, siéntese, saquemos calculadora, a ver, ¿cuánto tienes de harina? Vamos a hacer esto aquí, esta operación. Si gastamos lo poquito y empieza a hacer unas tortas de harina, no le echamos sino un poquito de aceite, nos va a rendir un poquito más esto. O sea, pudiera llegar talentosamente a hacer una exposición a la viuda de cómo poder hacer de ese puñado de harina. Vea, y hagamos una cosa: dejemos esta partecita, nos hacemos unas arepuelas y las vendemos a los vecinos y volvemos y compramos harina. O sea, hubiera podido hacer algo así, ya, pero eso se le acaba. Pero el don de Dios viene sobre Elías y le dice: mujer, tranquila, haga como usted está diciendo. Vaya, amase todo eso que le queda, coja ese aceite, derrámelo todo ahí, pero hágame el favor, tráigame a mí primero y después hará para usted y su hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que se vuelvan a abrir los cielos. Yo quiero decirle en esta mañana: el don de Dios es lo que nosotros necesitamos en este tiempo que se avecina. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Alabe el nombre de Jesucristo. Alabe el nombre de Jesús. Alábelo en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Necesitamos entonces servir por amor, pero anhelemos los dones. Procurad los dones espirituales, dice Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Alguien dirá: ahí está, pastor, ¿para qué hablar en lenguas si nadie entiende? El don de lenguas sí se entiende cuando hay una interpretación, cuando hay un extranjero o algo, pero las lenguas, la tercera clase de lenguas, es la que el Espíritu Santo me hace hablar para mi edificación. Dice la Biblia, el verso 4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y por eso es que Pablo está diciendo: hermanos, ¿sabe qué? Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Aleluya, hermanos, las lenguas del Espíritu Santo son manifestaciones que todavía están presentes. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Los corintios, los hermanos en Corinto, ellos le dieron, se encajonaron solo en las lenguas. Y dígame, ¿quién no quiere hablar en lenguas? Y qué bonito, porque es que no habla uno por sí mismo, sino porque es algo que
esto sale de adentro, no sé cómo, pero es una experiencia que brota. Se cumple la palabra del Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero Pablo dice, hermanos, a ver, un momento, es que no solamente son lenguas, hay más dones. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoréis, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Yo estuve mirando, porque la palabra anatema significa maldito, significa común y corriente. Oiga, o sea que cuando uno vive bajo la obra del Espíritu Santo, Jesús para nosotros no es algo común. Él es el Señor. ¿Para cuántos Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Y por qué lo decimos? Porque en nosotros hay una obra que se viene desarrollando, la del Espíritu Santo. Hay gente que para ellos Jesús es otra cosa, pero para nosotros Jesús es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice Pablo. Y el verso 4 de Primera de Corintios 12:4 dice: ahora bien, hermanos, iglesia de Carvajal, atención, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Alabado el nombre de Jesús. Sabe, aquí está destacando el texto que solo Jesús es el que merece el reconocimiento. Si usted oró por un enfermo y se sanó, el reconocimiento es para Dios. Si usted oró para un milagro y sucedió, el reconocimiento es para Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Si usted predicó un sermón y el Señor lo respaldó, el reconocimiento es para el Señor. Porque el Señor al predicador lo puede callar cuando quiera, pero Él sigue siendo el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Y sigue diciendo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el capítulo 13 y el capítulo 14 nos explican: no es para el provecho suyo, sino para el provecho del cuerpo. No, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabe qué significa esto? Significa que esta iglesia el Señor la ha dotado de poder. ¿Cuántos creen eso? A esta iglesia Él la ha dotado de poder. Él la ha dotado de poder. Y el poder del Espíritu Santo es, aleluya, gloria al Señor. No se sienta, hermano, por allí en un rincón, pobrecito. Es que yo no puedo. No, hermano, déjeme decirle: usted está en el cuerpo más poderoso que existe en todo el universo, que se llama la iglesia. No por la iglesia, sino por lo que tiene esta iglesia. ¿Qué tiene esta iglesia? Al Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso cuando se es bautizado con el Espíritu Santo, aleluya, se está recibiendo dones del Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Hay quienes dicen: hay unos dones que hoy en día
no se manifiestan. Hay otros que dicen y alegan, no, sí, todavía. Y bueno, en fin, esto Dios mediante lo veremos, si Él nos lo permite, el otro domingo, donde estaremos desglosando los dones del Espíritu. Ojalá para que usted identifique en qué campo Dios lo ha llegado a usar. Si es que lo ha usado, gloria a Dios. Pero si no siente usted que lo ha usado, usted pueda descubrir por la palabra donde Dios lo puede usar en el nombre de Jesucristo. Pero esta iglesia es la iglesia de Cristo. Esta iglesia es la iglesia del resucitado. Esta iglesia es la iglesia del que murió en aquella cruz y resucitó al tercer día. Esta iglesia tiene el poder. La situación somos nosotros, que a veces nos pasa lo de los corintios. Ignoramos los dones que están en este cuerpo. Colóquese de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si alguien le quiera pedir al Señor: Señor, por favor, dótame, lléname del poder de tu Espíritu Santo. Yo no sé si alguien le quiera decir al Señor en esta hora: Señor, yo quiero otra vez que me llenes. Alguien que le quiera decir al Señor: esta vez si es en serio, tú me llenas y yo salgo al balcón de la sociedad para predicar este evangelio. Porque Él un día nos llenó y nos quedamos quietos, nos arrinconamos. No, cuando Él nos llenó con el Espíritu Santo, era porque nos había dotado de poder. No para quedarnos guardados en un rincón, no para ocupar un carguito en la iglesia, sino para servir con el poder del Espíritu Santo a los santos y a todos cuantos necesiten. Quiero orar en esta mañana en el nombre de Jesús por alguien que quiera decirle al Señor: Señor, yo necesito que me llenes de tu poder. Mi familia necesita predicación del evangelio, Señor. El pastor tal vez nunca va a ir, no va a poder ir, pero Señor, si tú me llenaras con el Espíritu, oh aleluya, si tú me volvieras a poner a hablar en otras lenguas como señal de que me estás llenando de nuevo, Señor Jesucristo, yo salgo a donde tú me digas, me paro en la esquina donde me tenga que parar, pero voy a predicar ya con la unción, con el Espíritu Santo. Sigan, hermanos, sigan. Aleluya, gloria al Señor. Aquí hay espacio. No sé si alguien quiera venir aquí a pedirle al Señor: Señor, yo quiero que me llenes una vez más. Yo quiero volver a sentir esa llenura de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, sentir, oh aleluya, que tú estás morando en mi corazón, que tú estás viviendo en mi corazón. Señor Jesucristo, ayúdame. Alguien que le quiera decir al Señor eso en esta mañana. Quiero decirle algo: la iglesia tiene todavía el fuego del Espíritu Santo. Cuando hablo de fuego, estoy hablando de lo que simboliza el Espíritu Santo. No hablo de juicio, no, hablo de lo que simboliza el poder, la dinamita, el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirle: esta iglesia todavía tiene el fuego. ¿Alguien lo quiere avivar? Pablo le dijo a Timoteo: aviva, aviva. ¿Alguien quiere avivarlo? En esta mañana se lo pedimos al Señor. Soberano Dios, Padre Celestial, en su nombre santo hay inmenso poder, Señor. Aquí estamos en su presencia una vez más. Necesitamos, Señor, clamar a ti. Necesitamos, Señor, oh Rey de la gloria, de tu presencia. Necesitamos, Señor, de su poder. Oh Señor, aviva, avívanos, enséñanos a avivar esa llama que fue encendida, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Algunos que ya fueron bautizados también con el Espíritu Santo, Señor. De pronto hay un pábilo que humea, de pronto hay una caña cascada. Oh, pero en esta mañana necesitamos poder.
poder del Espíritu Santo para ser santos, para ser fieles, para vivir en fidelidad, pero también para servirte a ti, predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los enfermos, a los que están en la cárcel. Oh, en el nombre de Jesucristo. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Tu amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor. Más de tu amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Jesús, en el nombre de 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 Jesús. Espíritu Santo, en su nombre santo, invocamos tu presencia manifestada en bautismos, en repartimientos de poder, en repartimiento de los dones, en repartimiento del Espíritu Santo. Preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Señor, purifícame y lávame, renuévame, restaurame. Te quiero conocer. Hay vida en su nombre, hay liberación en el nombre de Jesús, por la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, ante ti se doblará toda rodilla, de lo que hasta arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua ha de confesar que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú, Jesús, eres el Señor, eres el Señor. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Renuévame, restaurame, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Con tu poder.